Mi nombre es Jessica Granados Galicia. Mi tutor, Herbert Zurita Fernández. Este es mi videoreportaje sobre el módulo 4, Educación, Sociedad y Cultura. Fue primordial establecer que el contexto social en que vivimos marca una gran diferencia a nuestros ideales, además de nuestra cultura, como puede ser una oportunidad e igual puede ser un obstáculo. Como sabemos, los sujetos manifiestan diferentes comportamientos a través de sus experiencias de formación y sus prácticas en las que se relaciona, así como la permanencia de instituciones en las que se ha permanecido en su vida e incluso culturales, marcan una diferencia entre sus ideales y pensamientos para forjar su educación. La educación como tal ha experimentado una serie de transformaciones a lo largo de la época revolucionaria, con reformas que han buscado un desarrollo económico principalmente mediante la producción, e incluyendo que la educación es el mejor camino al desarrollo del país, teniendo claro que instruir al conocimiento siempre será una buena inversión, formando personas capaces de encarar a una sociedad incierta, llena de transformaciones, con nuevos desafíos, a la cual la tecnología actualmente estamos inversos. Por ejemplo, el lugar donde vivo, todavía hay gente que piensa que la mujer debe de estar en su casa, que no es capaz de asumir liderazgo, porque hay personas de edad que lo dicen porque la sociología actual nos muestra un nuevo avance de la educación ante las problemáticas en que se encuentra. Logra establecer parámetros que ayuden a entender los comportamientos y a conocer más sobre su cultura. Karl Mannheim: la educación tiene sentido cuando las generaciones adultas inculcan a los jóvenes los valores e ideales. La educación va más allá de la enseñanza, destaca el valor de la cultura, de lo que forma parte tanto en la ciencia y la técnica como los objetivos y valores. En esta ecuación, un contexto social distinto puede condicionar tu aprendizaje, pero lo interesante de los grupos sociales es que aprendes unos de otros todo el tiempo y no hay esa necesidad de querer cambiar, sino sumar y transformar esa forma de pensar que te ayude a comprender y a abrirte a conocimientos nuevos. Es cierto que las fuerzas sociales determinan la cultura. Ahora, la influencia que tienen los organismos internacionales en nuestro país han generado una lucha de desigualdad en la sociedad muy apegada a la economía, donde todos buscan una individualidad, un interés propio a costa de otros y de nuestro medio ambiente, acabando con nuestros recursos naturales por medio de explotación excesivas de suelo, corrupción, para pasar las leyes de Estado por los excesos del consumo, entonces van creando poder, territorio donde nuestra economía se encuentra encarcelada, a cargo de empresas transnacionales que tienen un enfoque globalizado y buscan maximizar sus utilidades en conjunto, aplicando estrategias comerciales. Estudian el comportamiento de los consumidores. Así empiezan un dominio comercial con sus cadenas de distribución. Es una realidad que nuestro país vive y se refleja en la educación, ya que las necesidades y demandas que tenga la sociedad es la exigencia en la formación escolar. Por ejemplo, el neoliberalismo como tal ha llegado a formar como pieza importante en la economía de nuestro país, expandiéndose como una ideología dominante y el Estado con el papel de garantizar la libre competencia y la propiedad privada. Sabemos que la globalización responde a una época donde la nueva tecnología es más presente que nunca. Además de los problemas sociales que generan tales acontecimientos, vienen a movilizar el mercado y desarrollo ante la transformación. Ante la escala de modificación humana de los procesos geológicos y ecológicos es sin precedentes y de tal magnitud que se propone actualmente que sea definida como una nueva era geológica, el Antropoceno. Estos cambios fueron particularmente vertiginosos en la gran aceleración de la industrialización y el uso de energía posterior a la Guerra Mundial. La equidad y la pobreza tienen enormes implicaciones en la forma en que las diferentes personas perciben la proyección de la crisis ambiental mundial y la manera de hacerle frente.
porque las personas que son privilegiadas no tienen esa conciencia de cambiar su forma de vida, ni mucho menos la conocen porque no sufren esos problemas ambientales de cerca. La sostenibilidad del planeta es incierta por las organizaciones políticas, económicas, preocupadas por la problemática de la globalización que está envuelta en todo el mundo. Actualmente vivimos en una era en donde la globalización ha sido una gran relevancia en lo económico y en la educación, por las herramientas tecnológicas que ahora son de suma importancia en el desarrollo productivo y en la vida del ser humano, y las TIC han incrementado igual con gran velocidad que han ganado espacio entre la sociedad de todo el mundo. Por ejemplo, Steven Bass identifica un conjunto de herramientas de 9 componentes en donde relaciona la intención de principios de conciencia en forma de sanciones como principios para un consentimiento de información, acuerdos, planes y estrategias para disminuir esta problemática mundial, que varias organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza piensa que es el futuro de la sostenibilidad de nuestro planeta. Por supuesto que los cambios en la economía y en la sociedad humana ofrecen oportunidades, así como amenazas. La tecnología y las nuevas formas de interacción social pueden contribuir a la transición hacia la sostenibilidad. Además de su gran potencial, son parte inexplicable de las transformaciones del antropoceno, pero no es su alternativa. Por otra parte, continuamos que la cultura es considerada la variedad de formas de vida de distintos pueblos que constituyen una expresión de diversidad cultural y se afirma de cultura es un término polisémico. Los conocimientos y saberes, actividades creativas, formas de vida, esferas y recursos son diversos que denominamos con la misma palabra. Es general, genérica y generadora. La cultura es la esencia de los pueblos como sus tradiciones y costumbres, también la influencia de nuestros comportamientos y actitudes ante los grupos y que son transmitidos de generación en generación. Pero no solo es la importancia de nuestros orígenes, sino cómo nos vamos constituyendo de otras culturas y aprendemos unos de otros al interactuar. Ahora, la cultura no cambia a través del tiempo, se transforma ante la inmensa diversidad de conocimientos y acontecimientos culturales. Ante los actuales desarrollados e intereses económicos, tecnológicos y ambientales. Aunque por aculturización se puede entender como un proceso social de encuentro de dos culturas en términos desiguales, donde una de ellas deviene dominante y la otra dominada, es un término que nos lleva a una expectativa de desigualdad aparentemente y de violencia por el que domina, pero que sin duda se atraen aprendizajes que marcan nuevas costumbres y aprendizajes compartidos de unos a otros. Y es decir que la cultura que interviene no logra necesariamente una denominación total sobre la otra, como tampoco la cultura intervenida pierde totalmente sus patrones culturales y ejerce resistencia de muchos modos. Esto implica que los unos no solo deben enseñar, deben educar, volver dóciles a los otros, sino sobre todo deberán adaptar los medios necesarios para que los otros ingresen en el sistema y sean ubicados de algún nivel en su estructura. Por otra parte, la práctica social, por tanto, constituye un factor importante con lo que unos buscan dotar a otros de elementos que les permita pensar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. La finalidad de la inculturación es el proceso y la liberación de condiciones y estructuras injustas. Para que esto se pueda realizar hay que entrar en la cultura con el propósito de generar desde adentro o desde abajo el cambio y transformación de la cultura de los otros. La inculturación es un proyecto moderno que implica no volver al pasado, romper con hábitos anclados, que genera en su mundo interno un proceso complejo de acomodo, incorporación, integración, de formas de pensar, de sentir, de actuar, se da cuando se introducen patrones culturales. Es necesario promover a niveles nacionales e internacionales la cultura de la interculturalidad, entendida como la conciencia de que la mayoría de las
sociedades nacionales y la comunidad internacional son multiculturales, que todos los pueblos deben de ser aceptados y respetados y merecen tener las condiciones adecuadas para su desarrollo económico y cultural y por tanto para el ejercicio de su autonomía. La educación inclusiva surge como respuesta a la necesidad de enfrentar la exclusión, discriminación y desigualdades que se presentan en los sistemas educativos del mundo. Es urgente el desarrollo de políticas decididas de equidad para que la educación cumpla con sus funciones fundamentales, contribuir y superar las desigualdades de origen de los alumnos para avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y democráticas. El movimiento de la inclusión aspira a ser efectivo para toda la población, el derecho a la educación de calidad y aquellos con discapacidad que tienen negado el derecho. La inclusión está relacionada con el acceso, la participación y logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. Por ejemplo, la cultura ruramuri es un claro ejemplo de liberación por sus tradiciones y costumbres que se transmiten de forma oral y los patrones educativos se imprimen en los niños a través de la imitación de los mayores y de sus roles. Acciones o actitudes frente a las diversas situaciones. Las mujeres ruramuri llevan una resistencia pacífica como nueva forma de lucha, pero transformando esas nuevas obligaciones en estructuras, conocimientos y prácticas que adquieren un sentido y significado ruramuri, que se adaptará como propio y se apropiará. Para lograr esa sobrevivencia étnica y cultural, un proceso de cambio en su beneficio, además de esa autonomía en las mujeres, se desarrollan los mecanismos de resistencia pero activa en su propia práctica, tanto en los hombres de su misma etnia y como agentes externos. Las mujeres iniciaron un proceso educativo, el cual fue el punto de partida de diversos proyectos para sus necesidades básicas, su salud, alimentación, vestido, agua, y también de necesidades estratégicas para superar la triple discriminación y la realización de actividades concretas como aprender haciendo. Es admirable reconocer los logros y avances de esta cultura ruramuri que hoy en día nos orgullece también en los deportes, por ejemplo la corredora María Lorena Ramírez. Finalmente nos adentraremos en las problemáticas que se encuentra en una discusión nacional en torno al rezago educativo y diserción escolar, en este caso a la problemática de ingreso a la educación superior. Educación y desarrollo son fenómenos que van de la mano. Debemos entender que la desigualdad social en el ámbito educativo mexicano es un proceso complejo que es resultado de diversos fenómenos en lo que no solo intervienen las características propias de la educación y el papel que juegan sus principales actores, sino también grupos socioeconómicos, los contrastes regionales y las diferencias de género. Las desigualdades internas que atraviesa la educación en México destacan las referidas en la calidad. Por ejemplo, el panorama entre grupos se destaca a los estudiantes de bajos recursos que suelen desenvolverse en un ambiente educacional poco propicio para la continuidad de sus estudios y para alcanzar los logros educativos, rigidez de la estructura social, principal causa de movilidad, capital educacional y la calidad educativa constituyen el principal mecanismo para conseguir un trabajo adecuadamente remunerado. Las diferencias en un número de años de estudio no son la única fuente de desigualdad en materia del capital educativo. Los contrastes en cuanto a la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes de distintos estratos sociales también constituyen un elemento determinante en las desigualdades sociales. La educación superior mexicana beneficia a pocos alumnos por la escasez de establecimientos y por la débil institucionalización de la educación superior pública. La SEP 2010, el sistema educativo todavía adolece de severos problemas educativos y rezago y la exclusión. En nuestro país, el ingreso a la educación superior se da a través de varios mecanismos. La mayoría de los aspirantes tiene que seguir un proceso de admisión más o menos complejo dependiendo de la institución a ingresar, un examen de conocimientos. En otros casos se da por el pase automático, cuando se ha incluido en el mismo establecimiento educativo, como el caso de la UNAM y otras universidades.
La demanda suele ser un alta en las instituciones públicas, en especial en las universidades, que agrava alrededor del 25% del total de la población mexicana, está entre los 15 y 29 años de edad, pero la relación entre la desigualdad, pobreza, exclusión y oportunidades educativas van más allá, impactando incluso la construcción de la identidad, la participación ciudadana y el compromiso social. Ahora bien, lo que precisamente está en crisis hoy es la sociedad como tal para el hombre contemporáneo. La transmisión es algo del pasado que les estamos transmitiendo para también algo de porvenir, para tener la posibilidad y condición para crear cosas después, la creación de expectativas de que hay más allá y conocer la realidad. Las nuevas oportunidades que nos brinda la TIC en cuanto a la educación con las alternativas de modelos virtuales e-learning nos ha brindado la posibilidad de disminuir un poco la demanda de algunos alumnos a seguir estudiando en un aula virtual, flexibilidad, que tiene flexibilidad de tiempo, plataformas con contenidos innovadores que proporcionan la información adecuada a tu aprendizaje y sobre todo dinámica. Es una modalidad que ahora los jóvenes tienen acceso con las grandes tecnologías que ahora en el mundo tenemos. Ante la diversidad de funciones, estructuras y sistemas dentro de la sociedad, las redes sociales constituyen una forma de coordinación social que combina la independencia de los individuos y que esta sociedad contemporánea parece incrementarse la necesidad de integración, dando como resultado las redes de cooperación e intercambio. Hoy realizaré un videoreportaje sobre los problemas de ingreso a la escuela superior, para poder cerrar el módulo 4, Educación, Sociedad y Cultura, y poder orientarnos dentro de esta problemática. Tenemos aquí la señorita Mayeli Granados para, para realizar tal entrevista. ¿Qué representaba para ti el realizar el examen de admisión para ingresar a la universidad? Representaba para mí el que iba a dar un escalón más en crecimiento académico, el seguir estudiando y seguir preparándome para terminar alguna y ejercer la carrera. ¿Qué es lo que crees que te faltó para realizar el examen? Tal vez me faltó tiempo para estudiar más, ya que estaba enfocada en otras cosas del bachillerato y no me enfoqué tanto en el estudio para el examen de admisión a la universidad. ¿Cómo crees que estos procesos influyen en el desarrollo del alumno para tener un lugar en la escuela superior? Pues influyen de diferente manera. Para algunos puede ser frustrante la idea de no quedar y pues dejarlo, y para otros pues sí se aferran a la idea de que tienen que quedar y seguir estudiando. Algunos decaen, otros incluso le echan muchas más ganas, pero pues ahora sí que ya es diferente de cada alumno. ¿Cuáles crees que fueron los motivos u obstáculos que influyeron para no ingresar a la escuela media superior? Bueno, uno de los principales obstáculos fue que no pude egresar, ya que pues tenía adeudo de algunas materias y la universidad no me permitía egresar por esa situación. Entonces pues esa parte me retrasó un poco y pues igual no me enfoqué tanto en el estudio del examen. ¿Y qué ventajas te dio para la bachillerato para poder realizar tu examen, Pues bueno, lo padre de la universidad es que hacen selección semestral. Entonces pues en lo que yo termino los adeudos de materias que tengo, ellos me proporcionan otra segunda oportunidad al concluir esto. Por ejemplo, ahorita yo tengo la oportunidad de ingresar nuevamente en enero, y, y pues así la universidad ayuda a los alumnos en las situaciones que yo tengo. ¿Crees que tuvo que ver con el plan de estudios que recibiste en tu formación escolar anterior?
No, la universidad tiene un plan de estudios en donde en bachillerato ya te incluyen materias de universidad para igual que te facilite más el ingreso a la universidad. Y pues igual por sus planes de estudio están bien. ¿Cuentas con el apoyo de tus padres para volver a intentar ingresar a la escuela? Sí, sí, cuento con su apoyo tanto económicamente, que es lo más importante, y emocionalmente, ya que pues igual para algunas personas el pasar estas situaciones es frustrante y decaen en ya no volverlo a intentar, y pues mis papás me están apoyando en ese aspecto de pues ir echándole ganas y volverlo a intentar, y pues igual en el apoyo económico. ¿Cuáles son tus ideales en cuanto a tu formación? Bueno, pues mi idea es poder ingresar nuevamente a la universidad para pues poder concluir una carrera, seguir creciendo en ese ámbito, seguir estudiando para después de terminar la carrera poderla ejercer ante la sociedad. ¿Cuál es la carrera que deseas estudiar? Bueno, la carrera que yo quiero es una ingeniería y se llama ingeniería mineral. ¿Cuáles crees que son las principales causas que limitan a los jóvenes para no seguir estudiando? Pues bueno, creo que la principal es la falta de economía, ya que pues esa parte de la universidad sí es bastante cara, y por ejemplo en algunos lugares en su entorno no hay universidades, entonces estos tienen que viajar para poder seguir estudiando, y por lo mismo no cuentan con el dinero suficiente para poder seguir. Bueno, gracias, señorita Margeli, por tu entrevista y de poder conocer un poquito a fondo sobre lo que ustedes como jóvenes enfrentan pues en estos problemas que enfrenta el país. Gracias.